Vamos a explicar lo que es el ruido laringotraqueal. Mi nombre es Roger Maldonado Mamani y mi compañera es April Castro Carvajal. Eh, ¿Qué es el ruido laringotraqueal? Es un sonido respiratorio anormal que se produce en la laringe y la tráquea. Eh, Esto se caracteriza por tener un sonido muy áspero o seco. Entonces nos vamos a colocar lo que es el estetoscopio. Mm, Vamos a verificar que la membrana esté funcionando adecuadamente. Eh, ¿Puedes levantar, por favor? Vamos a colocarle la membrana a la altura del cartílago cricoides. Le vamos a decir a nuestro paciente de que respire como si estuviera cansado. Y bueno, eh, no presenta todo con normalidad, no se encuentra ninguna obstrucción, ninguna inflamación, está todo correctamente. La entrada de aire es desde que inicia hasta que sale, todo con normalidad. No. Ahora vamos a poner el estetoscopio en el campo pulmonar. ¿Se podría dar la vuelta, por favor? Eh, Lo vamos a dividir en regiones, región supraescapular, mm, infraescapular y interescapulovertebral. Entonces, sobre todo en la región infraescapular, vamos a encontrar lo que es el parénquima pulmonar. Ahora lo que vamos a escuchar lo que es el murmullo vesicular. Eh, Se podría subir por favor lo que es el este. Bueno, más. Ese lugar es un lugar esencialmente respiratorio donde, ¿te puedes bajar ya, el polito? Es un lugar esencialmente respiratorio donde solo se escucha lo que es la inspiración, la entrada de aire y a diferencia de lo que no tiene salida, a diferencia del ruido laringotraqueal, es que el ruido laringotraqueal tiene entrada y salida, o sea, se escucha al momento en que entra y al momento en que sale. En cambio, lo que es el murmullo vesicular solo se escucha al momento en que entra y da un tiempo de 3 inspiraciones y luego recién se ve lo que es la expiración, ¿no? Bueno, continuando, vamos a seguir con la auscultación de la voz. Al auscultar la voz, nosotros lo que tenemos que decir es que diga al paciente 33 y poner el estetoscopio en diferentes segmentos de los pulmones. Lo normal que debemos escuchar es una voz eh, o broncofomia normal. Se dice que este sonido es un poco claro y algunos lo dicen como si fuera una función en apagado. Se dice también que la voz hace un recorrido desde la laringe hasta el campo pulmonar. Si bien tenemos en cuenta que es una distancia muy recomendada, esta que tenemos que tener en cuenta que va y tiene una estructura que va desde la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos. Y lógicamente esta se puede decir que tiene la forma de un tubo de calibre largo que esta va y termina en un saco alveolar que es microscópico, ¿no? En este sentido, la voz es de condición normal. Cuando el paciente dice 33, llega al campo pulmonar. Esta se escucha en un tono apagado o poco claro.
Bueno, eso es lo que se había mencionado, ¿no? Normalmente anterior. Bueno, sin embargo, en algunas circunstancias, este se modifica. Aquello se debe a una condensación pulmonar, lo cual modifica las condiciones de transmisión de los sonidos. La condensación pulmonar se podría decir que es la sustitución en el área alveolar. Esta hace que los sonidos en el segmento condensado se escuche con más intensidad de lo normal. Hablando más de las alteraciones de la auscultación de la voz, nosotros debemos saber la importancia de qué es la pectoriloquia. En algunos textos se conoce como pectoriloquia sonora y en la literatura se dice como un pecho que habla. En este caso, pedimos al paciente que se ponga de costado, aquí donde debemos escuchar un sonido apagado o alejado, este si estuviera condensado, ¿no? Voy a escuchar claro y liso, como si hablara directamente al oído. A eso se le puede decir que es una pectoriloquia sonora. Eh, Vamos a demostrarlo con el estetoscopio. Primero voy a hacer una auscultación de la voz normal, lo cual voy a realizar el procedimiento en los mismos segmentos que he realizado para el murmullo vesicular. Es decir, que voy a poner mi estetoscopio en la supraescapular, intrabroncoescapular y la infraescapular. Lo coloco en el lado derecho y pido a mi paciente que diga 33 varias veces. Cuando el paciente está sano, este 33 se va a escuchar un poco claro o alejado. En el caso de que mi paciente tiene una zona condensada en este segmento, esta se va a escuchar fuerte como si me hablaran aquí, lo cual se llama la pectoriloquia. Bueno, las alteraciones de una auscultación de la voz se puede decir cuando hay una condensación de la voz. Y cuando hay una condensación pulmonar es la pectoriloquia afona. Aquí hablando de la pectoriloquia afona, es más que todo la interpretación de la voz, que sería como una voz en secreto o una cuchicheada. Cuando el paciente está sano, no se percibe la pectoriloquia. Se podría decir que en el momento le pediré a mi paciente que diga 33 en secreto dentro de su boca. Yo absolutamente no debería escuchar nada, pero si en este segmento si estuviera condensado el 33 en secreto, se estuviera mencionando porque esta va a llegar a ser una alteración en la pectoriloquia afona. Ya. En este caso, voy a pedir a mi paciente y escuchar el 33 y sería una pectoriloquia afona. Entonces, en otras alteraciones, en la auscultación de la voz, también tenemos una egofonía. Más, esas egofonías no son perfecciones aumentadas o un aumento de la voz. Como habíamos mencionado, es la disminución de la voz, que es lo contrario de la pectoriloquia y la pectoriloquia afona. Ya, en este caso es como un timbre nasal, también conocido como voz de cabra o polichinela. Es como decir un 33 con la nariz tapada. En el caso sería 33. En este caso, voy a pedir a mi paciente que se ponga de costado. Ya, pondremos el caso que si mi paciente tuviese un derrame pleural en el nivel superior del derrame, hablamos de la curva parabólica Damo-Isseus-Ellis,
es la curva parabólica que está en el nivel superior de los derrames. Este es un segmento en la parte de la curva que habría una franja donde voy a poder escuchar la egofonía. Si mi paciente tuviera un derrame pleural en la parte inferior al derrame, voy a poner mi estetoscopio y digo que mi paciente diga 33. Si el 33 los escucho entrecortados como si fuera un timbre nasal, se llama egofonía. Ya. ¿Qué otras alteraciones vamos a encontrar en una auscultación de la voz? Son los soplos pulmonares, más que todos los soplos pulmonales secundarios. Ya. Se podría decir por qué los soplos pulmonares secundarios. Es porque escuchamos el sonido laringotraqueal, lo cual es la definición de un soplo pulmonar secundario. Se dice que es la transmisión del ruido laringotraqueal, que es un segmento pulmonar alterado en sus condiciones físicas y el cual la alteración de sus cualidades. Se podría decir que la condensación pulmonar en algunos casos es la formación de una gran cavidad que se da en un caso, se podría decir que de un neumotórax. Ya, aquí podemos hablar que los soplos pulmonares secundarios se da por una condensación y también en casos se puede dar por una transmisión. Ya, ahora vamos a ir mencionando en algunos casos, en qué casos se puede presentar. En una neumonía, se podría decir lo que ocurre que hay una condensación pulmonar, que sería un proceso infeccioso que compromete, digamos, a los alvéolos en un lóbulo que asienta en los lóbulos inferiores. Y vamos a ver que los pulmones hacen de cuenta que el lóbulo inferior derecho se va a condensar. Ahí se puede decir que se comprende una condensación pulmonar. Ya, si hay una condensación, esta altera al murmullo vesicular, porque definitivamente para que haya un murmullo vesicular, yo necesito que los alvéolos se expandan en el aire y colapsen y yo voy a escuchar un murmullo vesicular. ¿Qué ocurre en un proceso de condensación? Aquí los alvéolos son llenados de otro elemento, por lo que se dice que la condensación es la sustitución del aire alveolar por otro elemento. Si tengo un elemento condensado, significa que aquí no hay alvéolos expandiéndose, por lo tanto, no hay una entrada no hay una entrada ni salida, pero sí hay una condensación y en estos casos yo no escucharé un murmullo vesicular. Sin embargo, la condensación se va a hacer que el sonido que se genera en la laringotraqueal viaja hasta el campo pulmonar, es decir, que el sonido es de este va a viajar por un segmento condensado y eso se va a hacer un soplo tubárico. En la transmisión del ritmo de la laringotraqueal es un segmento de condensación pulmonar con un timbre de AEO que voy a escuchar de entrada a salida. En este caso sería ya. Ahora vamos a hablar de un soplo pleural. En este caso me voy a imaginar que este es mi campo pulmonar. Hay un derrame pleural hasta la mitad del campo pulmonar. Como se había mencionado, que los niveles superiores de derrame nunca son horizontales, son oblicuos, de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Acá está mi nivel inferior. Tenemos el inferior, este se forma una curva parabólica, como se había mencionado, que
forma una franja de condensación. ¿Cómo lo voy a detectar? A la percusión. Esta genera un sonido como un timbre de E, ¿ya? Y cuando realizo la auscultación a nivel superior del derrame de esta área de magnitud, voy a pedir a mi paciente que respire como cansado. No voy a escuchar un murmullo vesicular, en su lugar voy a escuchar un timbre en E. Cambiando a un soplo cavitar, en este caso, este es mi campo pulmonar, en el cual hay una caverna, porque hay una tuberculosis pulmonar, por lo que genera, son apicales y se presentan en la parte superior y se forma una caverna, por lo que genera el organismo relacionado, haciendo una franja de condensación alrededor de la caverna. En este segmento tampoco voy a escuchar un murmullo vesicular, sino voy a escuchar un ruido laringotraqueal que va de la zona de condensación como si fuera un timbre en O. Ya, aquí voy a pedir que mi paciente, eh, bueno, aquí voy a ver si mi paciente tuviera una caverna con una condensación alrededor. No es un murmullo vesicular, sino un timbre no. Eh, Se podría decir que ya no escucharía el murmullo vesicular, sino un timbre en O. Ya. Los soplos pulmonares es por condensación, no además es por una transmisión del ruido. La ringotraqueal a un segmento pulmonar alterado. Ya, aquí en resumen se podría decir que si solo es una condensación, se produce por un soplo pulmonar tubárico. Si es a nivel superior del derrame, es soplo pleurético. Y si es alrededor de la caverna, es un soplo cavitar. Se había hablado que también hay soplos por transmisión, ¿ya? Esta requiere una gran cavidad, ¿ya? En este caso, donde podríamos encontrar, puede ser en una tuberculosidad de más de 6 centímetros o también puede ser por un neumotórax. Aquí se podemos mencionar que el neumotórax no es más que nada, es que es la presencia de aire en el espacio pleural, que normalmente es virtual, esta que se rompe en la pleura visceral y la parietal, lo cual va a entrar el aire desde la tráquea hasta el espacio pleural. Esta genera un sonido de inspiración y expiración que puede imitar soplando el cuello estrecho de una botella como si fuera un eco. Eh, en este soplo no requiere condensación, pero sí requiere una gran cavidad, ¿ya? Y como se había dicho que es un sonido laringotraqueal, es un soplo anfórico. Ya, en este caso, para realizar la maniobra o el ejercicio, se pone, en mi caso, me pongo detrás de mi paciente y pongo el estetoscopio a la altura delante del cartílago criptoides y lo que voy a pedir es que respire de una forma cansada o agitada y voy a anotar los toques de timbre. En el caso yo no me voy a guiar por la vista, sino por los sonidos que emite y el cambio de los timbres. Eso sería todo. Muchas gracias.